Hola amigos, bienvenidos a Perspectiva Política. Hoy con un tema de gran actualidad, los exgobernadores a la contienda política. Los invitamos a quedarse con nosotros. Análisis. Debate. Opinión. Perspectiva Política. Con Alejandro Ramos. Hola amigos, estamos en Perspectiva Política. Hoy con un tema realmente muy interesante, muy actual en esta materia, que es la incorporación de exgobernadores al equipo presidencial. Nos acompaña el periodista Ramón Zurita, quien es un experto en esta materia. Ramón, pues bienvenido y a ver, platícanos, ¿qué significa la incorporación de estos exgobernadores al equipo del presidente López Obrador? Muchas gracias por la invitación, Alejandro. Mira, hay gente que equivoca los mensajes que está mandando el presidente al incorporar a dos personajes que no son de su partido, como acostumbran regularmente o acostumbraron en el pasado los otros presidentes. En este caso, Quirino Ordaz, que es de Sinaloa, que se incorpora como embajador de México en España, y Antonio Echevarría, que dejó el gobierno de Nayarit hace unos días y que todavía no se sabe a dónde va a ir. Entonces, creen que el presidente está incorporando a estos personajes como una forma de unidad o de llamar a una gran convocatoria política para que se unan en torno a la cuarta transformación que quiere llevar a cabo. Porque anteriormente los presidentes de la República solamente incorporaban a los compañeros de partido, como ocurrió en todos los sexenios pasados, en el caso de los panistas y en el caso de los priistas, que jalaban a algunos gobernadores que sacaban incluso de su espacio natural, como fue el caso ahora en este reciente de Adán Augusto López, que era el gobernador de Tabasco y que tenía 4 años por delante, y lo sacó el presidente para traerlo a la Secretaría de Gobernación, siendo miembro de su partido. En el otro caso, los otros dos no son miembros de su partido. Bueno, pero esto genera también en los otros partidos, más allá de en el partido del presidente, que parece que no se observa problema, pero en los otros partidos sí genera inquietud, no digamos desconfianza, pero sí una inquietud política. Como que persigue el presidente con estos movimientos, pues que realmente, como tú dices, son poco comunes, poco ortodoxos. Sí, esa es la otra lectura que se le puede dar a esto, ¿sí? ¿Qué hace el presidente en este caso como dirigente político de su partido, aunque él dice que todas las acciones que hace su gobierno, que parten de él, son al margen de su partido, que él dejó de ser militante de Morena desde el momento en que asumió la presidencia de la República, lo cual no es cierto, ¿eh? A final de cuentas él es el gran convocante de su partido y a final de cuentas también es el que jala los votos para su partido, como fue en la elección del pasado mes de junio. En este caso también puede ser un rompimiento que origine dentro de las estructuras de los otros partidos, que venga una gran división, una escisión por parte de aquellos que quieren anexarse al programa de gobierno, aunque no a la militancia de Morena. Bueno, pero esta ha sido una primera reacción, ¿no? Con estos movimientos del exgobernador de Sinaloa y de Nayarit, pues realmente sí, en sus partidos, en el PRI y en el PAN, pues han generado mucha inquietud e incluso molestia, ¿no? Lo sienten quizá como, pues poco leales, por no decirles de otra manera. Sí, la reacción primera de los presidentes de los dos partidos, Marco Cortés del PAN y Alejandro Moreno del PRI, fue de que ellos todavía lo tienen que analizar, pero luego se quedaron en silencio, ¿eh? Ninguno de los dos ha comentado absolutamente nada después de esa primera reacción. Bueno, pero para el votante, bueno, para el ciudadano, ¿qué le dice esto? Finalmente los partidos lo interpretan de una manera, finalmente ya se aceptó, pero el ciudadano, ¿cómo lo interpreta? ¿Como una muestra de apertura del presidente hacia otros partidos para hacer un gobierno
cuestionado, menos, digamos, sectario, o bien cuál es el objetivo que ve el ciudadano. El ciudadano común ve esto como parte de la bonomía del presidente de la República, que jala a sus opositores, que en este caso ninguno de los dos gobernadores fueron grandes opositores, porque ni siquiera pertenecieron al grupo de los gobernadores que les demandaban un nuevo pacto fiscal federal, o aquellos que se inconformaron porque no les dieron vacunas, todo un grupo que se hizo opositor al presidente de la República. No, el ciudadano lo ve de esa manera, ¿sí? De que el presidente, mira, el presidente tiene una gran convocatoria, jala a sus opositores a pesar de todo lo que pueden decir de él. Sí, pero esos dos personajes no fueron precisamente opositores. Bueno, sí, no eran parte de lo que se llama todavía la alianza, o se usaba más hace poco tiempo el concepto de la alianza de gobernadores. Ellos no formaban parte de esta alianza, a pesar que era de partidos de oposición. Así es. Los de la alianza eran los que buscaban el cambio del pacto fiscal federal para recibir un mayor número de recursos. Pero ahora se habla también de que posiblemente Javier Corral, que era gobernador de Chihuahua, que ya dejó de serlo, un panista también, pero que a final de cuentas acabó en una muy buena relación con el presidente después de que hubo una gran confrontación por el uso del agua y los destinos que le estaban dando a las aguas del río Colorado y la parte que tenía que negociar México con Estados Unidos, que anualmente le tiene que entregar una cantidad de agua. Entonces hubo una confrontación muy grande con Javier Corral, pero a la mera hora ya al final acabaron en una buena relación y se habla de que también se puede incorporar al gabinete, así como algunos gobernadores de Morena, en el caso de Jaime Bonilla de Baja California, pero eso sería llevar a la misma trayectoria que tenían los anteriores presidentes, donde invitaban a aquellos gobernadores que habían terminado su sexenio a que se incorporaran al gabinete por el buen trabajo desarrollado, aunque en algunos de los casos, como Carlos Salinas, no le importó y sacó 15, 20 gobernadores y los trajo a puestos secundarios sin que terminaran su sexenio, ninguno de ellos, sí, Beatriz Paredes, Genaro Borrego, muchos de ellos, y algunos otros que los invitó a que dejaran sus cargos para incorporarlos a su gabinete. Gracias, Ramón. Pues hacemos un pequeño corte y regresamos contigo con este tema. Muchas gracias. Perspectiva política. Regresamos. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017 unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. Perspectiva política. Continuamos. Bien, amigos, regresamos a Perspectiva Política. Estamos platicando con el periodista, analista político Ramón Zurita, con quien estamos abordando sobre el tema de cómo no es nuevo que los gobernadores o exgobernadores se incorporen a los gabinetes presidenciales. Está ocurriendo con el presidente López Obrador. Y mencionaba Ramón el caso del actual secretario de Gobernación, que estaba en funciones en Tabasco y pues ya fue llamado a Lequía, un puesto muy importante del gabinete del presidente López Obrador, que es la Secretaría de Gobernación. ¿Cómo lo explicas esto? ¿Cómo lo ves, Ramón? Bueno, lo que pasa es que en la Secretaría de Gobernación le habían quitado todas las funciones que tenía. Desde los tiempos de Carlos Salinas de Gortari le quitó
parte de las cuestiones que tocaba el secretario de Gobernación y las depositó en otros personajes, como fue el caso de José Córdoba Montoya y Manuel Camacho Solís, entre otros, igual Luis Donaldo Colosio. Y luego todos los presidentes de la República que le siguieron le fueron mermando las facultades que tenía la Secretaría de Gobernación, hasta ahora que el presidente López Obrador le quitó también todas las cuestiones de seguridad, de información, de investigación, todo eso, e incluso le quitó que la Secretaría de Gobernación era el nexo entre gobernadores y entre el Poder Legislativo. Y ahora con la llegada de Dan Augusto, le regresó todo ese tipo de facultades, las concernientes a la política, que es la comunicación con los gobernadores y con ambas cámaras. Pero no modificó la estructura legal de la Secretaría, simplemente No. En la práctica lo está haciendo una operación política de este, pues ahora nuevo secretario, pues que como tú decías, es una gente muy, muy cercana al presidente López Obrador, de toda su confianza, justamente para operar políticamente al gobierno en esta etapa, pues la segunda etapa del gobierno de López Obrador. ¿Qué es lo que concretamente buscará el presidente con este cambio? Bueno, busca lo que comentábamos en un inicio, ¿sí? Esa posibilidad de que la gente, la población, los ciudadanos crean que está tratando de unir al país a través de los opositores, que los junta, que los llama a que formen parte de su gabinete y se forme una gran unidad en torno al presidente de la República. Si tú recuerdas, volviendo con Lázaro Cárdenas, eso fue una de las grandes estrategias que se hicieron, la unidad nacional. Esa unidad nacional que estaba dispersa entre muchos partidos políticos y cada general tenía su propio partido y demás. Y ya Plutarco Elías Calles había formado 5 años antes el Partido Nacional Republicano, que era el antecedente del PRI. Entonces, esta es una maniobra similar, pues, que en un momento dado podría dar esa idea de que la unidad nacional está en torno del presidente de la República y no con los adversarios que él considera conservadores y otro tipo de cosas que les dice. Bueno, es el caso de, como se estaba viendo, sobre todo desde el gobierno, esta alianza de gobernadores, que pues realmente se volvió inoperante y ahora pues quién sabe si exista todavía, no se sabe formalmente que lo haya realizado. Sin embargo, pues en este sentido, pues el presidente en esta segunda parte de su mandato, sí es claro que ve a los gobernadores ya de su partido o de otros partidos, pues como pues interlocutores políticos de importancia. Claro, estos también se da en 2 aspectos muy importantes. La revocación de mandato, que al que está convocando pues prácticamente el presidente, y desde ahí pues la elección de los candidatos presidenciales. Entonces, ¿qué visión tendría el presidente para desarrollar estos conceptos? Mira, si tú recuerdas desde antes de que llegara el nuevo secretario de Gobernación, el presidente era el que mantenía los contactos con los gobernadores y eso era muy selectivo con ellos, ¿sí? Tenían que irle a pedir audiencia y a unos recibía y a otros no. Ahora se supone que esa tarea la tiene encomendada el nuevo secretario de Gobernación. Con lo que te refieres a la revocación de mandato, el presidente la tiene segura, ¿eh? La revocación de mandato no habrá tal. O sea, después de que vimos los resultados de la elección federal del 6 de junio, pues nos damos cuenta de que el presidente todavía sigue teniendo muchos adeptos, solamente en el caso de la Ciudad de México, donde sí se dividió bastante el voto, pero en todos los demás estados, salvo Querétaro y Chihuahua, que ganó el PAN, todos los demás los ganó Morena, y los ganó precisamente por la presencia del presidente de la República y por las conferencias mañaneras y las visitas que hace a los estados y demás. O sea, ni siquiera es porque los candidatos fueran los mejores o fueran muy queridos o tuvieran mucho carisma o los estuviera esperando la población. No. Todo esto es parte del presidente de la República, que es
a quien le dan el voto los ciudadanos. Bueno, aquí hay un caso bien interesante. Por ejemplo, se ve mucha crítica al gobierno de López Obrador, y al propio presidente se ve una crítica quizá como nunca antes tan abierta había habido. Y sin embargo, se mantiene, de acuerdo con las encuestas, la preferencia electoral, e incluso tú das por hecho que la revocación de mandato, que sería una oportunidad en caso de que la gente estuviera inconforme, de quitarlo. Sin embargo, ¿cómo se explica esta aceptación que tiene el presidente entre la población? Sí, mira, el presidente tiene el presidente como Andrés Manuel López Obrador, no como presidente, no como dirigente de un partido, no, absolutamente es Andrés Manuel López Obrador el que tiene ese carisma, el que tiene esa presencia y esa comunicación con la gente, con cierta parte de la población, y él es precisamente a quien apoya la ciudadanía por los diferentes razones que quieras darle, ¿sí? Los programas sociales, los apoyos, todo ese tipo de cosas. Y a pesar de las críticas, y a pesar de las críticas de los medios de comunicación, a pesar de las críticas que tuvieron en el pasado algunos gobernadores y demás, pues la tendencia de las encuestas es marcadamente en favor del presidente, 60, 65, lo menor que llega a tener el 58, y bueno, con ese porcentaje que además son personas que sí van a votar. Y en muchos de los casos, en el caso de los opositores del presidente, no salen a votar muchos de ellos. Y peor todavía, porque los partidos de oposición no han desarrollado una estrategia que pueda contrarrestar el efecto de la presencia que tiene el presidente en todo el país. Bien, Ramón, pues sí, muy interesantes tus puntos de vista, y vamos a hacer un corte y regresamos contigo. Perspectiva política. Regresamos. Vivimos en un mundo dominado por las tecnologías de la información y la comunicación. Los medios de comunicación mejoran el alcance y el impacto de nuestros productos y servicios. Incrementa tus clientes y gana posicionamiento en tu marca. Anúnciate en IDC y sé parte de los cambios que marcarán diferencias en los medios digitales 2021. Si estás interesado, mándanos el siguiente código para hacer válida la promoción especial que IDC tiene para ti en conmemoración de sus 35 años. Perspectiva política. Continuamos. Bien, amigos, regresamos a Perspectiva Política. Estamos hablando pues sobre estos cambios que ha hecho o incorporaciones que ha hecho el presidente a su gabinete, aunque no al directo. Bueno, en un caso sí muy especial, el caso del exgobernador de Tabasco, que ahora es el actual secretario de Gobernación. Yo te pregunto, al incorporarlo a ese cargo tan importante, con funciones también pues muy distintas, muy superiores a las que tenía su antecesora, realmente este gobernador o exgobernador de Tabasco, que ahora es secretario de Gobernación, también se podría considerar dentro de la lista de aspirantes a la candidatura presidencial que ya dio el propio presidente López Obrador. Sí, aunque él no lo ha mencionado dentro del grupo de los candidatos o de los aspirantes, por las funciones que le dio, está metido entre los 3 o 4 principales aspirantes a la candidatura presidencial. Si tú recuerdas, solamente 2 personajes han sido recibidos en sus cargos de secretario de Gobernación con esta parafernalia que hubo, que fueron Emilio Choyfet, que lo recibieron casi como un vicepresidente de la República, le dieron posesión en Palacio Nacional, y Adán Augusto, que también le dieron posesión ahí en Palacio Nacional, aunque ya Palacio Nacional ya es la residencia oficial del presidente de la República, y antes era la sede de los poderes, bueno, del poder ejecutivo, porque la residencia oficial eran Los Pinos. Pero sigue siendo pues, la sede del Poder Ejecutivo, el Palacio Nacional. Pero simbólicamente, ¿qué esto representa? Finalmente, pues ya se habla mucho, pues como el presidente adelantó una larga lista de
posibles aspirantes a la candidatura presidencial, pues al actual secretario de Gobernación no lo incorporó porque todavía no estaba en estas funciones. Pero, ¿qué tan competitivo o qué opción representa real para ser un eventual candidato? Bueno, tiene que demostrarlo, ¿sí? Hasta el momento, lo poco que ha hecho o que se ha dejado ver, pues son cosas positivas. A ver, ya recibió algunos coordinadores de los partidos en el Senado. Él no está recibiendo a los presidentes de partido. Él está con los coordinadores parlamentarios, que fueron una de las tareas que le asignó, además de la de los gobernadores. Y en este caso, hace unos días, recibió a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que es una o la candidata hasta el momento favorita del presidente, y a Ricardo Monreal, que él se autonominó candidato presidencial, que dice que tiene todas las facultades y todos los poderes y todo el carisma para poder convertirse en el candidato de Morena. Convocó a los dos al mismo tiempo, no se conoce el tipo de conversación que tuvieron, pero pues todo el mundo se la imagina cuál pudo haber sido, ¿sí? Pues en realidad fueron los tres, ¿no? Porque ahí estaba el actual secretario de Gobernación. Sí, claro. Pero el secretario... Sí, el secretario de Gobernación estaba en sus funciones, pero lo que yo creo es que en ese enfoque podrían ser tres precandidatos. ¿Ya? Claudia, así es. Pues de alguna manera, aunque el presidente no mencionó a Ricardo Monreal, pues también él ya se autoproclamó. Sí, claro. Por una situación también de pues consecuencia de esta reunión, pues podría también considerarse que el secretario de Gobernación podía también en un momento dado incorporarse a la lista de precandidatos. Todavía falta mucho, ¿no? Así es, pero al presidente le conviene todo, que el pueblo esté entretenido, que los partidos estén entretenidos también observando a los aspirantes de Morena, que lógicamente por Morena ser el partido mayoritario, pues ponen mayor atención en los aspirantes de este partido y no en los aspirantes de otro, como Ricardo Anaya o Margarita Zavala, o los que vayan surgiendo con el paso de las semanas y de los meses. Por lo pronto es demasiado anticipado estar hablando de las candidaturas presidenciales. Solamente en el caso de Vicente Fox, que se destapó exactamente después de las elecciones de 1997, de las elecciones federales, anunció su intención de participar como aspirante presidencial del Partido Acción Nacional. Los demás siempre se han guardado las formas para el momento en que debe llevar la sucesión presidencial. Bueno, en este caso sí hay uno, ¿no? Ricardo Monreal, al que no mencionó el presidente en su lista de precandidatos, él dijo abiertamente, sin que nadie lo propusiera, que él iba a buscar la candidatura presidencial por Morena. Pero ya el presidente había anticipado quiénes eran los aspirantes de su partido, y en el caso de Fox, nadie había alzado la mano, ni los partidos, ni ninguno de los posibles aspirantes, ¿sí? Hasta que él, 2-3 días después de la elección, dijo: yo quiero ser el candidato presidencial del PAN y voy a buscar la candidatura, y se dedicó a eso además. ¿Serían ya en un papel importante, preponderante, sobre todo políticamente, o simplemente ya nada más de complemento? No, se supone que los gobernadores, bueno, tienen toda una trayectoria, tienen un conocimiento, no solo político, sino administrativo también, y en ese caso, pues son personas que pueden funcionar bien en el gabinete. Además, quedan 15 gobernadores, quedan sin empleo a partir del mes de noviembre, que es cuando todos terminan ya sus gestiones y demás. Ahorita solo hay 2, posiblemente se habla de Jaime Bonilla, serían 3, y de los otros 12, que los otros 12 son o priistas o panistas, a ver si el presidente decide incorporar alguno de ellos. Bueno, pues entonces todavía hay un espacio tanto de tiempo, porque estamos a la mitad del sexenio, y también pues un gran número de pues posibles, bueno, no de
presuntos exgobernadores o no posibles, sino probables exgobernadores, pues que van a dejar el cargo y que podrían estar a disposición del presidente de la República si él los llama, como ha ocurrido en estos casos. Sí. En este caso no se sabe porque el mismo presidente dijo que podría incorporar a otros exgobernadores, aunque no dijo nombres. Pues sí, pues realmente es un proceso interesante, también novedoso, también en muchos aspectos, pero pues interesante. Finalmente, quiere decir que la política está muy activa. Pues te agradecemos mucho tu aceptación a esta entrevista, Ramón, y realmente pues muy ilustrativo lo que nos comentas. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bien, amigos, esto fue Perspectiva Política. Los invitamos a estar con nosotros la próxima semana.